Bienvenidos una vez más, modelers. ¿Dónde lo dejamos la última vez? Creo que por aquí. Aquí ya empiezo a estar en ese punto en el que tengo una base que más o menos se ajusta a lo que quiero y le quiero empezar a añadir algunos detalles que seguramente se verán ya en el normal map. Podría añadírselos como geometría y se verán como geometría, pero tenemos que entender también que, por ejemplo, esta parte del motor va a estar muy tapada. Forma parte de una parte interior, está detrás de las aspas, tienes que ver a través del hierro. Así que todos estos detalles ya son detalles muy pequeños. Obviamente que son funcionales y van a quedar bien, o por lo menos es el objetivo. Pero el problema está en que me van a añadir mucha geometría que no voy a estar aprovechando después, porque todo esto apenas se va a ver. Así que lo que puedo hacer es ya en una copia empezar a darle el detalle para mi high poly. Así que cualquier extrusión o detalle que haga se vea en el normal map. Así que aunque el objeto sea plano, dará esa sensación con la iluminación de que tiene ese detalle. Como estas piezas, lo que digo, ¿no? Se trataban de partes como del motor. Aquí empecé a juntar y hacer estos pequeños agujeros que suelen ser o de refrigeración o porque son chapas separadas o para que se vean las partes interiores del motor. La verdad que de ventiladores conozco lo justo. Pero sí que es cierto que es eso, al final lo que intentamos es fingir un poco ese detalle y que nos consuma el mínimo posible. Ahí, por ejemplo, no me di cuenta y me salté uno, así que no me cuadrará y tendré que volver a seleccionarlos uno por uno. Existe un add-on que te lo selecciona alternativamente. Una vez lo descubrí, no me lo guardé, me arrepiento mucho de ello. Si alguien lo conoce, por favor, en los comentarios, gracias, me hacéis un gran favor. Pero bueno, si no, siguiendo lo que digo, ¿no? Hacer juntas para adentro, detalles que se pueden dejar como geometría, pero si apenas se van a ver, es mejor proyectarlos. Por eso si en algún momento seguramente me habría guardado alguna copia de esta pieza y así le podía empezar a añadir todo el detalle que creía conveniente. Ahora lo que hago es añadir algunas extrusiones para generar esos espacios. ¿Qué pasa? Como es una extrusión, me genera algunas geometrías que no quiero o que no me interesan. Entonces luego con el X Edge Loops, ¿vale? Para eliminarlos puedo hacer modificaciones. Aquí intento hacer una extrusión y escalarlo, pero me da problemas. Así que partí de un bevel para ir acabando de dar esa especie de junta y poder hacer lo que estaba haciendo antes, que era una extrusión hacia adentro. Otra opción hubiera sido hacer una intrusión, que es con la I latina. Y le elimino los loops que no estoy utilizando. ¿Por qué? Porque dejar geometría para dejar geometría no tiene mucho sentido. Este detalle tampoco es que se va a ver especialmente, pero es lo mismo. Si puede ir en el normal map, si no me está consumiendo mucho, podemos añadirlo. Así que más o menos nos funciona. Aquí me di cuenta que me estaba faltando la parte central, ¿vale? En el propio soporte hay un área donde hay unos botones. Así que lo que hice fue añadir alguna geometría adicional para poder seleccionar unas caras que se ajustaran al tamaño o la posición que me interesan y intenté aplanarlo, ¿vale? Para que salieran del propio cuerpo del ventilador, pero no me terminaba de convencer esa forma que pasaba de golpe muy a plano y con el smooth se veían ya algunas sombras un poco raras. Así que al final deshice y opté por duplicar estas caras de un tamaño más o menos ajustado y hacer la pieza como una pieza aparte que estaría encima del ventilador. Aquí fue cuando me planteé cómo tenía que empezar a darle ya algo más de detalle, cosas un poquito más específicas. Así que no se me ocurrió otra cosa que buscar en Google, que es lo que se tiene que hacer en esta clase de circunstancias. ¿Qué es lo que pasa? No sabía cómo buscar el detalle de las hélices en Google, así que me tocó hacer pruebas, intenté hacerlo en inglés, creo que luego hice pruebas en castellano y creo que no encontré nada específico. Todo el rato me salían pues esos motores, rotores, pero no veía la pieza del ventilador. La verdad que en estos casos incluso recomendaría, todo depende de la pereza, sobre todo de eso, ir a lo mejor a alguna tienda que venda esta clase de ventiladores para sacar una imagen de referencia o encontrar algún punto o algo para que veamos un poquito el detalle. Aquí me fijé que sí que se veía como tenía que ser por detrás, pero no se ajustaba al modelo que estaba haciendo, entonces tampoco me valía de mucho. Así que estuve mirando un poco las referencias. Otro buen ejemplo que se puede tener en cuenta son las tiendas por internet.
porque muchas veces te ponen fotos de diferentes perspectivas y ángulos del producto y de ahí se pueden sacar bastantes referencias muy buenas. Todo depende también del detalle que le queramos dar. Pues bueno, aquí estuve un rato navegando, pues probando que si un ventilador, que si otro. Sobre todo porque si queremos hacer algo más personalizado, ¿no? Que tenga esto, nos interesa buscar detalles o puntos que sean un poquito diferentes para tener en cuenta y hacer mezclas y combinaciones. Aquí volví a mi modelo base y empecé a seleccionar para acabar de suavizar algunas partes que veía que quedaban un poco pronunciadas o que se veía la curva. Ahora ya estoy añadiendo el detalle que quiero que se vea en el High Poly. Por tanto, estoy empezando a trabajar, pues eso, algunos agujeros, algunas intrusiones que luego se verán en el normal del modelo. ¿Cómo hago esta clase de efectos? Pues bueno, básicamente añado loops con control R, después hago un control V, un bevel, para hacer esta clase de cierres. Ahora aquí lo que me interesaba era volver a hacer la tapa inferior, porque si voy a aplicar un Subdivision Surface para suavizar, necesito que tenga un refuerzo, porque los triángulos no permite marcar el loop. Por eso aquí lo tuve que volver a cerrar y volví un poco a mi referencia para acabar de coger algún detalle que otro antes de añadirle el Subdivision. Cuando veía que eran bordes así muy reforzados, pues añadía algún detalle más. Aquí lo que quería hacer era una pequeña pieza, como sería el regulador del ventilador por el tema de la altura, así que seleccioné unas caras y le hice una extrusión. A partir de aquí me tocó acabar de hacer algunos ajustes para que quedase más proporcionado y lo que decía, ¿no? Con la referencia y algunos detalles que había visto, ver qué podía modificar y qué no. También indicando pues si me sobraba algún loop o si quería eliminar algún detalle o acabarlo de ajustar, que podía quitarlo para que quedase más low poly. Empecé a revisar y a localizar otros ajustes que tenía que hacer. Por coherencia, los ventiladores tienen que tener un poco de movimiento. La gracia de los ventiladores también que tienen una base alta es que tengan un par de piezas para poder rotar sobre sí mismos y además te permitan hacer o angular un poco. Así que viendo la distribución de la geometría que tenía, busqué dónde podía hacer los cortes para acabar de preparar esa forma y que me quedase más coherente. Así el ventilador podría rotar desde ese eje y daría pie a tener diferentes piezas también. Que eso siempre cuando tienes juntas de este estilo pues suelen parecer bastante más futuristas o más reales en este caso. Con la V lo que hice fue separar, como se está viendo ahora en la imagen, y después empecé a separar las piezas para acabar de cerrarlas. ¿Por qué necesito cerrarlas? Porque cuando hablamos de videojuegos, sobre todo, las normales solo tienen una dirección. Entonces me interesaba que todo quedara bien cerrado para que parecieran piezas encajadas. Aquí solo estoy trabajando a un lado porque después aplicaré un mirror. O lo selecciono todo y lo trabajo de una. Apretando dos veces la G lo que podemos hacer es un desplazamiento en el eje. Entonces lo que aquí hice fue un poco de escala y acabé de desplazar hacia abajo para dar un poco de margen a las dos piezas. Una vez me encajaba ya el tamaño, después de hacer un poquito de tweaking, lo que tocaba era acabar de cerrarlas, ¿vale? Añadir la geometría que faltaba para que el modelo no tuviera agujeros, lo que he dicho en otras partes del vídeo, ¿no? Me habían pedido que no tuviera agujeros porque nunca se sabe qué uso se le va a dar a un asset vendido por internet. Entonces, pues bueno, me dediqué a cerrar la pieza y a acabar de hacer ajustes para suavizar un poco los acabados, sobre todo en los bordes. ¿Cómo se hace esto? Cuando hablamos de cosas hard surface, solemos utilizar el bevel. ¿Por qué? Porque el hard surface, aunque tenga bordes y están bastante marcados, suelen ir muy suavizados. Están pronunciados, pero no están súper marcados. Entonces lo bueno del bevel es eso, que añade una geometría, intersecta y puedes hacer que se suavice. Aquí, por ejemplo, le hice un bevel muy grande y se solapaban un poco las caras. Pues hay que hacerlo con un poquito más de delicadeza o después revisar la geometría para que no se superponga. Pasando a la pieza de arriba es seguir el mismo proceso, siempre y cuando intentemos que las piezas encajen. De ahí es la gracia. Así que con la F voy añadiendo las caras que me faltan, activando, que ya lo he comentado varias veces, lo del F2 y acabo de cerrar la geometría
para comprobar bien que todo está funcionando como a mí me interesa. Y lo mismo de antes. Selecciono el borde, los edges, y una vez seleccionados le aplico un bevel. Igual que antes, teniendo en cuenta que si hay caras muy ajustadas, que se puede superponer esa geometría. Así que con un poquito de cuidado y acabando de seleccionar los detalles que puedan faltar, le añado esa geometría que le va a dar ese acabado un poquito más pronunciado y más hard surface. Todo el rato, como vais viendo, voy encendiendo y apagando las tools y las diferentes meshes para ir viendo cómo está funcionando, si me acaba de encajar, si queda muy alto, muy bajo, si hay que hacer alguna modificación o si hay que suavizar en algún momento. Aquí acaba de encajar una pieza en otra para que parezca que forman parte del mismo armatoste. Aquí ya empezaba a mirar un poco si me terminaba de encajar la forma, si quería añadir algún detalle más y ya más o menos todo me encajaba. Así que cuando voy a partir, ¿no? Lo que he dicho en algunas otras ocasiones, cuando voy a intentar hacer ya una versión más high poly para que quede más suavizado, para poder hacer el vaqueado, lo selecciono todo y me lo llevo a una nueva colección, ¿vale? Sería como meterlo en una layer de 3ds Max o similar. De esta manera lo tengo todo un poquito más organizado y puedo funcionar por colecciones y activarlas y desactivarlas según si estoy trabajando en la versión low poly, high poly y todo. Aquí me di cuenta de que en algún momento había hecho algún escalado y se me había ido la forma completamente. Después de debatirme conmigo mismo cómo podía resolver ese problema, porque en realidad es un problema. Aquí estáis viendo, intento hacer control Z hasta el punto en el que, pero lo había hecho hacía rato y no me había dado cuenta. Los errores ocurren, entonces hay que ver cómo solucionarlos. En este caso, lo bueno es que la forma por ahora sigue siendo completamente simétrica. En los tres ejes, bueno, los tres ejes no, perdón, en dos ejes, en X y en Y. Entonces lo que me interesa ahora es que se ve exactamente igual en el eje X que en el eje Y. Así que eliminaré todo lo que se sitúa del modelo en el eje X, solo las caras, sobre todo para que no haya problemas, y le aplicaré un mirror en Y. Con un poco de cuidado en la cara de abajo, ¿vale? En la base. ¿Por qué? Porque cuando triangulamos o trabajamos con triángulos puede darse el caso que no termine de seleccionar la cara o que no acabe de estar bien ajustada. Así que hay que ir con un poquito de cuidado, sobre todo para aplicar cosas como el mirror en este caso. Una vez hecho esto, activo el mirror, activo el clipping y lo aplico. Activo el mirror en Y. Siempre si se activa viene por defecto en X. Entonces una vez compruebo que está todo funcionando bien, lo puedo aplicar. ¿Por qué está funcionando bien? Porque tengo el eje bien centrado. De esta manera reviso que no se me haya añadido alguna geometría además, como por ejemplo este edge que he necesitado para hacer el corte, justo por en medio. Reviso la base también. ¿Por qué? Porque al estar triangulada es lo que seguramente me va a dar más problemas a la hora de eliminar el edge. Elimino el edge loop y aquí me doy cuenta que había cosas que no estaban del todo cosidas o que no estaban bien centradas. Pues bueno. Revisión, tweaking, eliminar caras y volver a coser si ha habido algún problema con alguna de ellas. Acabo de repasar que tanto por fuera como por la parte interior de la pieza que no puedo estar viendo, pero me interesa que esté bien cerrado, como he comentado antes, voy revisando y acabo de cerrar la pieza. Cuando ya la pieza compruebo que está todo correcto y está en la layer que toca, puedo hacer una copia. ¿Por qué trabajo mucho con copias? Por lo que he comentado varias veces también. Es bastante interesante coger una copia y seguir avanzando. Entonces en cualquier momento podemos volver atrás y no necesitamos estar haciendo un archivo y otro, porque al final una geometría no ocupa mucho, seguramente el archivo donde estás trabajando esa geometría sí ocupa bastante. Entonces hacer una copia dentro del mismo archivo nos permite no tener 30 archivos ni tener que volver atrás, simplemente trabajar con un poquito de organización. Aquí, como vemos, empiezo ya a hacer una copia con intención de empezar a trabajar, que era lo que pensaba que iba a hacer antes, el High Poly. ¿Cómo empezaré a trabajar este High Poly? Primero me desactivaré todas las cosas que no necesite y probablemente me lo junte todo. Por comodidad, ¿por qué lo junto? Porque así puedo aplicar un Subdivision Surface que afectará a todo y no tengo que estar cambiando de tool a tool. Blender en la última versión lo que permite es seleccionar varios modelos dentro de un mismo archivo y pasar a Edit Poly. Por tanto, es muy cómodo cuando tenemos piezas separadas si queremos empezar a darle el detalle. Aquí empezaba ya a plantear si no había algún fallo, cómo quería plantear esas normales. Aquí me doy cuenta, ¿no? Que
y se me había colado y tenía que volver a ajustar el modelo. Entonces, acabando de repasar, quise quitarle los detalles. ¿Por qué? Pues está cuando ajustar la versión low poly. Entonces, como sabía que todos estos detalles iban a ir por la versión high poly, pues me dediqué a eliminarlos, a quitar toda la geometría de refuerzo que pudieran necesitar para este detalle. ¿Por qué? Porque si es geometría que no está aportando forma y no está aportando detalles, se puede quitar. ¿Para qué vamos a añadir más geometría de la mínima necesaria? Al final la gracia de modelar, sobre todo modelar low poly, es que podemos proyectar detalles, que podemos jugar con los normal maps, con los hey maps, con todo para darle mucho más detalle a un modelo muchísimo más plano. O sea, al final hemos de asumir que en determinados puntos vamos a trabajarlo más por textura que no por modelado. También depende de la técnica, del estilo y todo. Pero bueno, a mí me gusta mucho trabajar lo más limpio posible y todo esto, hendiduras y detalles de este tipo. Intento ir con cuidado para que no, para aprovechar la geometría al máximo y no estar malgastando detalles. Aquí acabé de revisar un poco todo y de lo mismo. Acabar de quitar unas caras que estaban por ahí, que al final todo esto se vería en el normal map, así que no necesitaba tenerlo como geometría. Lo estoy haciendo de esta manera porque lo que hago es mover con el snap las caras a la posición que toca, luego lo mergeo todo con el merge vertices by distance y de esta manera me va reemplazando me está cosiendo los vértices unos sobre otros. Así puedo comprobar que todo está bien y le acabo de quitar los detalles que puedan estar influyendo de alguna manera para la base, que previamente le había dejado con función de la copia que voy a utilizar para el high poly. Todo esto se considera tweaking. Lo estoy haciendo aquí y ahora porque me es más cómodo. En realidad, una vez hecho todo el desplegado de Vs, podría hacer la proyección y luego revisar la geometría y hacer ajustes. Pero es un riesgo. ¿Por qué? Porque una vez sacada la textura, si hacemos modificaciones, sobre todo dependiendo de dónde hayamos hecho los cortes, podemos afectar bastante a la textura. Entonces a mí me gusta jugar con el normal map, pero a sabiendas que no va a haber problemas. Aquí acabo de revisar algunos detalles que podían haber quedado marcados y reviso algunas piezas también para acabar de comprobar que todo está correcto. Cuando ya tengo mi versión low poly completa, asegurada, que es la que yo quiero y la que voy a utilizar como base, lo que sí que haré será juntar todas las piezas. Aquí me activé y se me activó una referencia. Entonces lo que hago es seleccionarlo todo, control J para juntarlo. Así me queda como un solo modelo. A este modelo es al que le tendré que hacer las UVs. ¿Por qué? Porque luego todo lo que haga en High Poly se lo proyectaré a este modelo Low Poly. ¿Por qué hago este modelo si no estoy viendo las hélices? Lo que he dicho antes, ¿vale? Aparte de guardar. Lo hago porque lo utilizaré como una base y aprovecharé para hacer un canal de alfa. Ahora cojo la copia que tenía previamente a quitarle todos los detalles y le empiezo a añadir más detalles, nuevos detalles que a mí me parecen interesantes o que le van a dar un mejor acabado a mi modelo. Aquí lo que hago es una intrusión, apretando dos veces la I latina me permite hacer esta clase de efectos. Con la E hago una extrusión y de esta manera, escalándolo con Alt S, puedo hacer que se escalen hacia adentro. Sobre todo una ruedecita va bastante bien para hacer estas hendiduras y estas marcas. Una vez está ajustado, podría seguir jugando si quiere hacer otra intrusión, hacer una extrusión hacia afuera para que se viera como un relieve con una protuberancia. Aquí, por el contrario, lo que voy a hacer es una hendidura. Entonces haré una extrusión y lo pasaré hacia adentro. Como se trata de una versión high poly, aquí ya no me preocupo tanto por si quiero que el modelo se ajuste más o si tiene más poligonado o menos. Al final le tendré que añadir muchos loops de refuerzo. Aquí hago una pequeña extrusión y lo muevo hacia arriba para que se vea esa diferencia de las piezas. Que se verá en la textura única y exclusivamente. Pero yo lo hago porque así va a quedar mucho más natural o por lo menos más tecnológico, más procedural, si le indicamos estos detalles ya en la propia geometría a la hora de proyectar. Aquí es cuando lo junté todo y le añadí un Subdivision Surface. ¿Por qué lo junto para añadir un Subdivision Surface? Si le quiero añadir un Subdivision Surface lo tendré que hacer pieza a pieza, lo cual es bastante tedioso. Entonces si lo junto todo para añadir un Subdivision Surface y si luego lo necesito las separo. Así ya tengo un Subdivision Surface puesto. Ahora con el Bevel refuerzo formas.
¿Cómo los puedo reforzar? Añadiendo un loop, control R y desplazándolo. Pero lo bueno que tiene el bevel es que me permite acabar de ajustar hacia ambos lados. Entonces, a no ser que quiera que me quede muy suavizado en alguna forma, solo añado un loop y lo voy ajustando. Pues lo mismo que hago en esto. Aquí aplico un bevel para reforzar ambas partes. Antes lo que he hecho ha sido añadir solo un loop para que acabase de quedar. ¿Cómo reforzamos y por qué lo hacemos? El Subdivision Surface lo que hace es suavizar. Si nosotros reforzamos, se marcan mucho mejor las formas y nos permite aprovechar mejor ese detalle de subdivisiones, ya que se verá más suavizado, pero marcando ese hard surface, que era lo que hablaba antes, ¿no? Aquí se trata de plásticos tecnológicos que suelen dar ese acabado, se puede utilizar para coches y para un montón de técnicas, se utiliza el hard surface. Pero bueno, reforzando un poco esos bordes, lo bueno que tenemos es que se verá en las normales. Las normales básicamente es un mapa que nos va a coger todas estas caras que tiene el High Poly y nos lo va a proyectar en un canal 2D. Entonces, de forma procedural o falsa, nos imitará esa dirección de las normales en nuestro modelo. ¿Qué pasa? En un modelo mucho más low poly podemos hacer que parezca muchísimo más suavizado. Entonces estamos ganando mucho en poligonado y en acabado final. Además de que podemos aprovechar esos mapas con todo lo que nos vaque a un programa como Substance para hacer esas texturas y darle mucho más detalle con apenas trabajo. Otro detalle que también se puede hacer para reforzar algunas hendiduras es utilizar directamente el bevel. Si juegas entre la distancia y el número de iteraciones, puedes reforzar mucho y de forma muy fácil algún detalle concreto. Entonces, poquito a poco, esto formaría otra vez parte del tweaking. ¿Qué pasa? En este caso estamos haciendo tweaking con un modelo que tendrá mucho más detalle. Muchos os preguntaréis y diréis, vale, pero yo si voy a darle detalle me lo paso a ZBrush. Sí, perfectamente lo puedes pasar a ZBrush. Pero ahora mismo estoy trabajando con Blender. ¿Por qué? Porque es modelado inorgánico. ZBrush permite muchísimas herramientas y muchísimos ajustes para modelado orgánico. A mí me es mucho más cómodo modelar hard surface con un programa como Blender, ya que son comandos mucho más técnicos, cosas mucho más específicas. ¿Es obligatorio hacerlo? No, se puede hacer perfectamente con Substance. Hay gente que se siente, con ZBrush y hay gente que se sentirá más cómoda con ZBrush. Pero bueno, yo lo explico con Blender porque para esta clase de trabajos es el que suelo utilizar. Aquí lo que estoy haciendo es reforzar. ¿Por qué? Porque el Subdivision, una cosa que tiene es que cuando son tapas, ¿vale? Lo que decía antes, está triangulado, hace un efecto muy feo a la aplicar Subdivision porque intenta generar que esos triángulos sean quads y aparte de añadir más geometría se pierde algún que otro detalle. Así que lo que hago es con la V seleccionar el loop y separarlo. Lo acabo de ajustar y luego, aunque lo cierre en triángulos, el borde del objeto me queda un poquito más marcado, como se está viendo aquí en la referencia. Sobre todo este botón estaba decidiendo si quería que tuviera más detalle, menos, y le fui añadiendo más loops dependiendo de si quería que quedara más suavizado o más pronunciado. Y lo mismo con todas las piezas. Poco a poco se añadiendo geometría. Cuando la forma del objeto es un poquito más complicada, ¿vale? Como es este caso, hay que ver dónde nos conviene añadir algún loop para reforzar o cómo podemos hacerlo. Siempre con un poquito de cuidado. Digo un poco de cuidado porque es complicado, ¿vale? Esto se ve así rápido y parece que más o menos, pero porque sé lo que hago. Hay que intentar, lo que decía, ¿no? Trabajar que sean quads, porque si no los triángulos nos fastidiarían ese loop y nos pueden hacer también glitches y efectos raros en los acabados. De esta manera, como sé que todos son quads, puedo ir añadiendo loops y estos loops irlos ajustando. ¿Qué pasa? Quedará mucho más suavizado y luego en el modelo se verá. ¿Quita que en el modelo se puedan ver los polígonos? No. Es cierto que dependiendo del nivel de poligonado o de detalle que le haya dado en el modelo low poly, se seguirá viendo, pero será bastante más complicado ya que todo el acabado estará muchísimo más suavizado. Lo mismo, añadir loops, ir haciendo. Esta es una de las partes que a mí más me gustan, a la hora de modelar. ¿Por qué? Porque con poquito que hagas y un tiempo que le dedicas, puedes dar un mejor acabado y además da la sensación de, oh, le ha dedicado horas. Ahora mismo creo que esto está a tiempo real y llevaré aproximadamente una hora haciendo este modelo. ¿Quiere decir que en una hora se puede hacer? No, seguramente habrá gente que tardará más y probablemente habrá gente que tardará menos. Pero todo depende del detalle que le queramos dar, ya que he utilizado diferentes add-ons, he ido haciendo ajustes según lo que a mí me convenía, he ido añadiendo y como veis ahora voy reforzando para que me dé esa sensación, pero seguramente llegar a un acabado de este estilo en ZBrush a mí por lo menos me llevaría muchísimo más tiempo.
Entonces, como veis, hay algunas partes que intenta hacerse suavizado, ¿no? Ese Subdivision Surface para hacerlo más cómodo. Entonces conviene reforzar para respetar la forma original del objeto. Llegado a este punto, buscamos cómo darle más detalle o mejores acabados. Aquí me estoy fijando en la rejilla del ventilador, ¿vale? Acabo de reforzar algunas cosas, pero me parecía que quedaba muy low poly. Entonces intenté hacer que quedase mejor. Y empecé a jugar con los modificadores. Aquí le añadí el Subdivision Surface para ver cómo funcionaba. Problema, hacía este efecto de suavizado. Entonces, si le aplicamos el Simple, lo que hace es añadir subdivisiones a la geometría que ya tiene, sin modificar la forma, sin hacerse suavizado. Entonces lo hace más marcado. ¿Qué pasa? Le añadí otro Subdivision Surface para que me lo suavizara. Y aquí es cuando el programa empezó ya a decir, me estás pidiendo mucho. ¿Por qué? Porque lo menos estoy aplicando un Subdivision Surface con 2 iteraciones, con otro con 2 iteraciones. Que si el modelo tiene 100 polígonos, lo estoy elevando al cuadrado. Al cuadrado o al cubo prácticamente, no al cubo, a la cuarta. Entonces, claro, esto sube mogollón el número de polígonos. Y mi ordenador lo notaba, me decía, te estás pasando un poco de listo. Como, disculpa. Entonces ya pues intenté quitarlo y asumí que era un poquito complicado poder añadir esas subdivisiones. Me centré en el resto de piezas y fui dándole los detalles. Aquí cojo esta pieza, ¿no? Lo que decía la junta, lo mismo. Le añado el Subdivision Surface, aquí la tenía separada, se me escapó. Pues bueno, me tocó añadírselo, me equivoqué un par de veces con las teclas. Y una vez añadido, tocaba reforzar un poco la forma. Lo mismo, se añade un loop, se desplaza. GG y se ajusta. O control R y desplazas. Y por último, las aspas. Las aspas también tocó reforzarlas un poquito, sobre todo el borde, para que quedase bien marcado la forma, ¿vale? La geometría y que se notara bien que era una pieza en conjunto y también los huecos. ¿Por qué? Porque los huecos, lo mismo que he enseñado todo el rato, al final se tiene que ir ajustando y se tiene que ir suavizando. Entonces muchas veces cuando intenta juntar y suavizar, automáticamente te busca hacer ese círculo o ese agujero. Así que aquí tocó reforzar un poco esta geometría para que no perdiera tanto la forma. De ahí lo de los loops de refuerzo y acabar de hacer ajustes. Como vemos, esto es añadir geometría y más geometría, ir viendo un poco cómo queda y seguir ajustando. Prueba y error. Si añadimos un loop y queremos que quede más suavizado o no termina de quedar lo suavizado que nos interesa, pues se le quita ese loop, se le vuelve a poner, control Z, rehacer. Al final esto es un poco criterio. Cada uno tiene el suyo. En esto si decís, no, es que estás haciendo las aspas muy pequeñas, no, es que estás haciendo las aspas muy grandes, es que no me gusta cómo está quedando suavizado. A ver, yo lo que me gustaría también que se entendiera, ¿vale? Aunque yo lo hago muy a lo bestia, ¿vale? Pongo un Subdivision Surface y lo lanzo. Blender lo que tiene es que cuando le activas el Shade Smooth, tiene un smoothing en un menú de la derecha que te permite indicarle el ángulo, ¿vale? No mucha gente, por lo menos yo no conozco mucha gente que trabaje con los smoothing groups, pero es una forma interesante de aprovechar mejor el modelo que tienes. ¿Por qué? Porque le puedes indicar un ángulo y a partir de ese ángulo te hará ese suavizado o no te lo hará. Entonces puedes reforzar ángulos y estas cosas que estoy haciendo yo aquí para que se vean en el normal map, aunque afectan, se puede aprovechar también y reforzar después en el low poly. Aquí, por ejemplo, me di cuenta de lo que decía, ¿no? Que tenía un error y volví a hacer la selección uno por uno para poder hacerlos de manera alterna. Una vez que estaban bien seleccionados, pues una extrusión hacia adentro y aprovechando también que tenía las caras seleccionadas, podía añadir un bevel si quería reforzarlo ya desde base o ir haciendo control R a cada uno de los agujeros. Pues aquí lo que hice fue un control R, un control V para que se me acabara de ajustar y así reforcé la forma. Acabé de reforzar las otras partes del motor hasta que estuve a gusto con el resultado. Una vez que me convencía ya el acabado, es cuando pasaba a la siguiente pieza. Me disculpo un poco si esta parte empieza a ser algo aburrida, pero como estáis viendo al final, para mi gusto es el mismo proceso, es ir añadiendo loops, es ir desplazándolos y comprobar cómo van quedando. Pues si toca añadir más, voy añadiéndolos.
Podría hacerlo más dinámico, podría contar una historia de cada loop. Este loop vino de... No tiene ningún sentido. Me refiero al final, queramos o no, esto es trabajo, por decirlo de una manera. Y al final hay cosas que no son tan divertidas o que no tienen tanta explicación. Aquí sigue añadiendo loops. Ahora pues vuelvo a comprobar en conjunto si se está viendo bien, si el acabado me gusta, si no. Y busco otras zonas que tengo que acabar de arreglar. En este caso, creo que me centré en la base. Perfecto. Seleccionas el loop exterior, con la V lo separas y lo escalas. ¿Esto es una forma de hacerlo? Sí. Otra forma es eliminar este vértice, seleccionar el loop y extruirlo. ¿Por qué hago esto? Lo he dicho antes. Necesito un loop de refuerzo para que ese borde no me haga un efecto raro con la triangulación. Entonces luego lo puedo cerrar todo y lo que hago es una extrusión y le añado que me lo colapse todo en un vértice. Aquí además jugué con la profundidad. ¿Por qué? Porque lo que digo, como se trata de un normal map, lo que puedo hacer es este efecto, que ya me está haciendo su surface, pues está suavizado para que en el normal map de la base se vea. Es geometría que añado aquí, pero que a la hora de proyectar me dará una sensación. Y si pones el ventilador tumbado, dará esa sensación de que tiene un poco de concavidad, ¿no? Que tiene algo de profundidad en la parte inferior. Aquí acabo de ajustar y de centrar las piezas. Aquí creo que cometí un pequeño fallo que se ve luego en la textura. Pero bueno, si no lo comento, básicamente que tiré muy para adelante las hélices y se solapan, aunque no se note, o estaban muy cerca de la rejilla. Entonces luego a la hora de vaquear se notaba. Aquí, pues bueno, añadí algún refuerzo, alguna forma que creía, o un cambio de tamaño que creía que podía quedar bien para acabar de diferenciar un poco esas piezas del ventilador o del soporte. Y aquí ya nos acercamos a mi momento victorioso, donde dije, sí, por fin mi modelo está acabado. Entonces fue cuando fui a comprobar la referencia, a ver que todo estaba quedando bien, y llegó el drama. Chan, chan, chan. Sí, podía haber puesto música, pero lo he hecho con la voz. Vale, ¿cuál fue el drama? Cuando empiezo a mirar la pieza, que sería así, ¿no? Digo, vale, perfecto, se ve ya, está para vender, digo, ya está, perfecto, venga, vámonos a proyectar y hacer toda la textura, que es todo un proceso. Dije, no, me he dejado una pieza. Así que tenía que acabar de hacer esta pieza frontal, ¿no? Que es donde tienen que ir los botones. Así que lo que hago es generar un círculo, procurando que tenga bastante detalle. Por detalle me refiero al número de vértices que, como indiqué en otros vídeos, está en la parte inferior izquierda. Y acabo de ajustar. Acabo de ajustar tanto en altura como en anchura. Voy rotando, roto para ponerme en la vista frontal, ya sea rotar el eje Z a 90, y elimino una serie de vértices que me están dando forma circular. Porque aunque la parte superior sí va a ser semicircular y la parte inferior también, resulta que la parte central va a ser más plana. Así que lo que busco es hacer un poco esa altura, ¿vale? Esa diferenciación, lo muevo en Z un poquito, para luego coser el modelo. ¿Por qué? Porque de esta manera podré hacer extrusiones y tendré la forma base. Selecciono los vértices y con la F podemos generar edges y si sigo pulsando la F se activa el F2 que básicamente me permite hacer esto. Ahora lo que hago es una extrusión hacia atrás, lo escalo un poco y le elimino las caras interiores. ¿Vale? Eso hubiera sido más práctico eliminarlo y escalar. Pero bueno, escalar y eliminarlo, perdón, que no de esta manera. Pero bueno, selecciono las caras interiores, lo escalo un poco para que haga esa diferencia. Y ahora lo que me quedará será hacer una intrusión en la parte frontal. ¿Por qué hacer una intrusión? Porque me permitirá dejar un pequeño margen. Otra vez tengo que pulsar la I, ¿vale? Cuando pasa eso. Y a partir de este margen, ¿no? De estas caras, puedo hacer una extrusión hacia adentro y ya tendré un pequeño ribete que es donde irá incrustados los botones. Los botones en un principio opté por hacerlos por textura, porque al final iba a resultar que era un cuadrado que iba a tintar. Así que acabé de ajustar un poco con el bevel y no me termina de convencer, ya que estaban prácticamente a la misma altura tanto la ruedita como el menú frontal. Intenté hacer algún pequeño ajuste de altura para comprobar bien si quedaba mejor de una forma o de otra. Al final opté por dejarlo a una altura bastante parecida, no la misma, pero sí que quedaba muy ajustado.
¿Qué pasa? Mi Visual Loop Poly no tenía esta pieza, así que lo que tuve que hacer era duplicarla también y con la P llevármela a mi Visual Loop Poly. Aquí estoy acabando de hacer algunos ajustes, lo que digo, para que la pieza se introduzca completamente. Y ahora creo que la bajé un poco o subí la ruedecita, no sé qué es lo que me decía. Por lo que decía, hago una copia, me lo llevo a mi Visual Loop Poly y le añado el Subdivision Surface que le falta. Le hago los loops pertinentes que le puedan quedar en comparación al resto de piezas del modelo para reforzar la forma. Y así, esta vez sí, podía dar prácticamente por acabado el modelo High Poly. Entonces, vista la pieza, fue cuando pensé que si hacía los detalles, lo que decía que lo metería por textura, que si los hacía ahora de forma algo procedural, quedarían un poco mejor. Entonces, añadiendo algunos loops para acabar de hacer lo que sería una parte de una pantalla y además los botones, que aquí los botones intentaba cuadrar los que quedaran centrados, pero no había manera, porque faltaban subdivisiones. Así que hice algún apaño y lo acabé de ajustar. Así que lo que hice fue seleccionar de dos en dos y hacer una intrusión. De esta manera podía sacar tres botones que más o menos tuvieran una altura similar. Las intrusiones, igual que los bevels, por ejemplo, pueden tener un tamaño. Yo os recomiendo mirar y poner 0,1, 0,2, una cosa de esta o 0,01 y ir viendo dependiendo del tamaño de nuestro modelo. Pero bueno, aquí básicamente intenté hacerlo de esta manera y luego seleccioné las caras para poder hacer esos detalles, acabando de ajustar un poco los botones. Lo siguiente ya sería acabar de hacer la pantallita superior. Entonces cogemos los botones, primero hacemos una extrusión, seleccionamos, hacemos una extrusión hacia adentro, para luego hacer una extrusión hacia afuera. De esta manera podemos hacer esa especie de elevación, ¿no? esa especie de detalle, y con un par de loops podemos reforzar un poquito la forma. Lo que decía, ahora por último podemos seleccionar la zona de arriba para que nos haga un poco el efecto de la pantalla y hacer lo mismo, lo que en este caso creo que hice una intrusión y a partir de esta intrusión con la I, una pequeña extrusión hacia adentro, luego hice una pequeña escala, de esta manera dejé un margen por fuera, así que seleccionando este margen, que además era un loop, apretando la E y haciendo una extrusión y moviendo hacia adentro, ya tenía lo que debía ser la pantalla. Me quedaba añadir un par de loops para acabar de reforzar las esquinas, pero prácticamente ya se podría considerar que la pieza esta estaba lista para proyectar. Por último, lo que nos queda es exportar la versión High Poly, exportar la versión Low Poly y nos lo llevaríamos a nuestro software donde haríamos el vaqueado. ¿Dónde lo haremos? En mi caso lo hice en Substance Painter. De esta manera podía acabar de vaquear y hacer los ajustes pertinentes. Y hasta aquí hemos llegado, modelers. Ya tendríamos nuestro modelo hecho. Acordaos de suscribiros para ver la siguiente parte.